Grave revelación del mayor Jorge Castillo, experto en contrainteligencia del ejército. Así buscarían controlar a opositores en gobierno Petro. Advirtió sobre un supuesto plan de reclutamiento de venezolanos que hicieron parte de servicios del régimen del vecino país como nuevos objetivos de inteligencia y contrainteligencia. El mayor retirado del ejército, Jorge Castillo, lanzó una delicada alerta en sus redes sociales, con una lista de supuestos objetivos que tendría la inteligencia y contrainteligencia de la fuerza pública en el país, los cuales se desprenderían de un revolcón que se estaría cocinando en la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. En el mensaje publicó una lista que señala lo siguiente: no es una inocentada, nuevos objetivos de inteligencia y contrainteligencia, reclutamiento de venezolanos que hicieron parte de servicios de inteligencia del régimen venezolano. Bueno, gente, grave denuncia hace un mayor de las fuerzas militares. Dice que el guerrillero asesino Gustavo Petro tiene un plan, gente, en contra de sus opositores. El guerrillero está perfilando, utilizando a la inteligencia militar para perfilar a los opositores, y así el guerrillero asesino mandarlos a asesinar. Hay que recordarle al pueblo colombiano que el guerrillero es el máximo responsable, el que ha asesinado al pueblo colombiano. Y hoy denuncia un mayor de las fuerzas militares, denuncia que el guerrillero asesino Gustavo Petro está planeando incluir en las fuerzas militares, en la inteligencia militar, al grupo terrorista de la primera línea. O sea, gente, que vamos a tener a los terroristas de la primera línea como inteligencia en contra, gente, del pueblo colombiano. Estos asesinos irán a perseguir a la gente trabajadora, a la gente humilde, a sus opositores, para después mandarlos a asesinar. Hoy se confirma el plan criminal del guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy le anunciamos al pueblo colombiano que el guerrillero está perfilando a los opositores para mandarlos a asesinar y desaparecerlos. El guerrillero confirma que se quiere quedar, gente. En Colombia se quiere robar el país durante años. El guerrillero quiere armar su grupo terrorista para que en las elecciones estos terroristas se roben las elecciones y siga el guerrillero asesino en ese mandato. Hoy denuncia un mayor de las fuerzas militares, denuncia que el guerrillero asesino Gustavo Petro y sus aliados del grupo terrorista del M-19 están perfilando a sus opositores. Grave revelación del mayor Jorge Castillo, experto en contrainteligencia del ejército. Así buscarían controlar a opositores en gobierno Petro. Advirtió sobre un supuesto plan de reclutamiento de venezolanos que hicieron parte de servicios del régimen del vecino país como nuevos objetivos de inteligencia y contrainteligencia. El mayor retirado del ejército, Jorge Castillo, lanzó una delicada alerta en sus redes sociales, con una lista de supuestos objetivos que tendría la inteligencia y contrainteligencia de la fuerza pública en el país, los cuales se desprenderían de un revolcón que se estaría cocinando en la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. En el mensaje publicó una lista que señala lo siguiente: no es una inocentada, nuevos objetivos de inteligencia y contrainteligencia, reclutamiento de venezolanos que hicieron parte de servicios de inteligencia del régimen venezolano. Controlar a los oficiales de alta graduación y oficiales de inteligencia. Defensa de la revolución, última etapa de la guerra popular prolongada. El comandante de las Fuerzas Mil cree que dando una orden a la inteligencia militar es suficiente,
Yo le haría algunas recomendaciones para potencializar la inteligencia. Información que puso de presente a propósito de un informe que reveló el colombiano titulado Recelo por cambios que podrían debilitar la inteligencia militar. Ese medio de comunicación aseguró que fuentes de las FOA están preocupadas por el supuesto borrador de un proyecto de ley que al parecer le quitaría capacidades a esta arma del ejército para dárselas a la DNI. El colombiano alertó que se están cocinando cambios en la Dirección de Inteligencia Nacional, DNI, con la creación de un borrador de proyecto de ley, el cual ya estaría rondando por los pasillos de la Casa de Nariño, que introduciría modificaciones a la inteligencia militar y entregaría algunas de sus funciones a la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, un organismo de corte civil que depende de la presidencia. Algunos ven con prevención la propuesta, teniendo en cuenta que la DNI es dirigida por Manuel Casanova, un filósofo y exguerrillero del M-19, sin experiencia en el manejo de la inteligencia estratégica del Estado, dijo ese medio. La improvisación del gobierno en otras dependencias de la nación también se está viendo en el manejo de la inteligencia. Al nuevo director y a sus hombres más cercanos, les tocó hacer un curso básico en la ESICI Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia General Ricardo Charri Solano, para poder entender la información que estaban manejando, relató un oficial citado por El Colombiano. También expresó el informe de El Colombiano. Detrás del supuesto borrador de proyecto de ley estaría la intención de controlar toda la inteligencia estratégica de Estado que produce el ejército, para dejarle únicamente la parte táctica y operativa contra los objetivos habituales. El ejército perdería, por ejemplo, las capacidades y el presupuesto para hacer operaciones encubiertas. Hay militares que nunca se han vestido de camuflado, sino que mantienen fachadas, andan infiltrados dentro y fuera del país, recopilando datos para el ejército. Ahora eso lo haría solo la DNI. Desde La Habana se empezó a hablar de que el ejército solo debía estar cuidando las fronteras y que a la policía había que desmilitarizarla para que fuera un cuerpo civil en otro ministerio que no sea el de defensa. Y el gobierno sigue apuntando hacia ese proyecto, contó una de las fuentes a ese medio. Director de la DNI, no tiene la idoneidad para el cargo, Mayor R. Jorge Castillo, uno de los oficiales más experimentados en inteligencia y contrainteligencia. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se llevó a cabo hace varios días una audiencia pública para discutir el proyecto de ley estatutaria 236 de 2023 del Pacto Histórico, que propone cambios en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. El Mayor R. Jorge Castillo foto, suministrada. Una de las intervenciones en la audiencia fue la del Mayor R. Jorge Castillo, uno de los oficiales más experimentados en inteligencia y contrainteligencia, quien se mostró en contra del proyecto. Señaló que existe un mico en el artículo 7 que habla de la creación de una comisión civil de ciudadanos para las actividades de inteligencia, con el que se pretende darles facultades de investigadores, incluso a miembros de la denominada primera línea. Para las actividades de inteligencia y contrainteligencia hablan de unos integrantes de los derechos humanos que van a asistir a esa comisión. ¿Quiénes son los defensores de los derechos humanos? ¿Nos van a meter otro mico? ¿A quién nos van a meter ahí? ¿Otra vez a la primera línea? Eso es lo que hay que establecer, porque cuando uno se empieza a dar cuenta, empieza a leer la ley de inteligencia o la propuesta, pues se empieza a dar cuenta que hay unos micos, cuestionó el oficial. Contexto, atentos, Petro designó a integrantes de la fuerza pública como sus representantes para verificar el cese al fuego con FARC de Mordisco. Ahí está el primero. Entonces, la Comisión Civil de Ciudadanos para las Actividades de Inteligencia tiene la capacidad de hacer seguimiento a los informes emitidos por las inspecciones.
En este caso sería por la inspección de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es decir, que los que alguna vez estuvieron investigando como primera línea, terrorista, Frente Urbano Nacional, van a tener acceso a esa información. Eso es lo que va a pasar, agregó finalmente.